Mientras que Pedro Sánchez a comienzos de semana hablaba del no caso de Begoña Gómez, ridiculizando prácticamente al juez Peinado, defendiendo que la abogacía del Estado está precisamente preservando los derechos del presidente del gobierno y señalando que se siente perseguido y que se han vulnerado sus derechos, lo cierto es que el juez Peinado sigue dando pasos. Primero, revelando alguna información que os va a dejar completamente con la boca abierta sobre lo que sucedía el pasado martes 30 de julio a las 11 de la mañana en las dependencias de Moncloa, pero también dando pasos firmes en torno a ese círculo clientelar, podríamos decir, por parte de Begoña Gómez, como es el caso de su amigo Carlos Barrabés, que acaba de confirmar ante el juez en una nueva declaración por videoconferencia que se reunió con Pedro Sánchez ni más ni menos que en la Moncloa. En el mismo sentido nos encontramos con un juez Peinado que también lanza un aviso contundente al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, al que dice que le puede imputar también por prevaricación. Como vemos, el juez Peinado, que ya hemos comentado muchas veces que es un juez tremendamente valiente, no se achanta ni se amilana ante nada ni ante nadie, y precisamente en este sentido no solamente cerca a los satélites de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, sino que también desvela importantes novedades. En este sentido tenemos lo más llamativo, y es que Pedro Sánchez va a volver a ser sentado ante el juez, va a volver a ser citado a declarar, y es la exclusiva que sacaba en el día de ayer el periodista Vito Quiles, señalando que interpreta que el presidente del gobierno no está dispuesto a colaborar con la justicia dada su actitud de tirano, y ya valora trasladar el caso incluso al Tribunal Supremo para que inicien los procesos previos a investigarle judicialmente, un paso que marcaría un antes y un después, porque según el citado periodista, un presidente imputado no podría continuar en el cargo. Como vemos, el juez Peinado está dispuesto a llegar hasta el final, tanto es así que hoy conocemos, tanto por Vito Quiles como medios de comunicación como el Confidencial Digital, los detalles, la novedad y lo último sobre ese juicio, sobre ese cara a cara que enfrenta al juez Peinado, a Begoña Gómez y al presidente del gobierno. ¿Por qué exactamente? Pues bien, se acaba de desvelar importantes novedades como las tretas, las manipulaciones y las jugarretas que ha tratado de llevar a cabo un Pedro Sánchez que está quedando en ridículo por todos. Incluso la presidenta de la Asociación de Magistrados ha señalado que la querella de la abogacía del Estado a instancias precisamente de Pedro Sánchez va a tener muy poco recorrido, que lo único que pretende es socavar la reputación del magistrado en este caso y hacer un juicio paralelo a nivel mediático. Es decir, Pedro Sánchez está quedando completamente en ridículo y está destinando fondos que aparentemente son públicos a fines privados, que es una de las denuncias que ha plasmado precisamente a modo de querella el partido Vox, y todo esto adquiere un nuevo cariz cuando nos encontramos con lo que sucedió con la jefa de seguridad de la Moncloa, que ordenó que le retirasen el teléfono al juez Peinado nada más entrar en las instalaciones de Moncloa, evidenciando que efectivamente se estaba adentrando en territorio hostil. Ya nos habían avisado que Pedro Sánchez iba a tratar de hacerle la vida imposible al juez, pero no nos imaginábamos que todo un presidente del gobierno iba a ser capaz de bajarse al barro y jugar de una manera tan sucia. Cuando esto sucedió, cuando precisamente Peinado accedía al complejo para tomar declaración al presidente del gobierno, dice Vito Quiles, el magistrado se negó a facilitar su teléfono y algunas de sus pertenencias al considerar que no suponían ninguna amenaza para la seguridad de Pedro Sánchez, argumento al que se acogieron también los empleados de Moncloa para exigirle sus enseres. Peinado ha denunciado que la intención final, mucho ojo a esto, que guardaban era tratar de hackear su teléfono y alterar también sus comunicaciones corrientes. No sabemos muy bien con qué fin, pero podemos imaginarlo. Según las fuentes confidenciales, esta decisión disgustó al presidente, que al cabo de una hora anunció su querella contra el juez por prevaricación. No es la única información que tenemos en este sentido, pues también, como digo, el Confidencial Digital destapa detalles bastante oscuros sobre un Pedro Sánchez que ya sabemos que en entornos privados no sé si ser casi angelical, que no tiene nada de angelito por cierto, que casi siempre sonríe con una sonrisa bastante déspota y que parece ser una persona tremendamente pulcra en el ámbito privado. Nada más lejos. Ante la inédita presencia del juez en la Moncloa, desde el equipo de Pedro Sánchez, señala el Confidencial Digital, se buscó restarle importancia, se jugó hasta con el despacho elegido para la declaración. Fue un edificio del Ministerio de Presidencia en lugar de una de las dependencias propias del jefe del Ejecutivo, una sala que ya os avanzamos no gustó absolutamente nada al juez Peinado, al que decíamos que le habían hinchado las narices o lo que tiene ahí abajo, y efectivamente no nos equivocamos ni un pelo. El titular del juzgado número 41 de Madrid, además de citarle a declarar al amparo de la ley, evitó a Sánchez la imagen de un presidente del gobierno entrando en la puerta de un juzgado, es decir, que hasta cierto punto debería estar hasta casi agradecido. La queja del juez Peinado, eso sí, según ha podido saber el citado medio de comunicación por fuentes presentes en la declaración del presidente del Ejecutivo, el juez instructor se quejó tras acceder al complejo de la Moncloa de que Pedro Sánchez no prestara declaración ni en su domicilio ni en su despacho. Y mucha atención a esto, porque es precisamente lo que había exigido el titular del juzgado número 41 de instrucción de Madrid, hasta el punto de que reprochó al fiscal y también al abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, que tal y como recoge el artículo 412/3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si fuese conveniente recibir declaración
Algunas de las personas a las que se refiere el apartado 2 anterior, donde se cita cargos incluidos el de presidente del gobierno, sobre cuestiones de las que no ha tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial. No sucedió ni una cosa ni la otra, y es que hablamos de Moncloa como si fuese una especie de, como si fuese una especie de ente inerte, pero no, hay cierto formalismo en todo esto, y el juez Peinado traslada esta queja, evidenciando que no se asusta, que no se achanta ante las querellas y que no está dispuesto a quedarse callado ante los atropellos que ha destapado Vito Queires, como la retirada de su teléfono, dicen que para hackearle, o como por ejemplo esta manera de saltarse la torera por parte de Pedro Sánchez y decir: soy el presidente del gobierno y puedo hacer lo que me venga en gana. El mensaje del juez Peinado para mí es claro, el mensaje del juez Peinado es: voy a sacar toda la basura, esa máquina del fango que denuncia Pedro Sánchez la voy a sacar, pero del gobierno socialista, y voy a tumbar ese régimen casi dictatorial por parte de un presidente del gobierno que cada vez está dispuesto a hacer pactos más locos, vamos a pactar hasta con el diablo y a vender la soberanía española, como vemos, al mejor postor, que es algo que lamentablemente estamos sufriendo todos y cada uno de los españoles. El mensaje del juez Peinado, por si no ha quedado claro, pues es verdaderamente contundente. No me fío de Pedro Sánchez, no me fío de que vaya a colaborar, le voy a volver a citar como testigo por los presuntos delitos tan graves que habría cometido su esposa, incluso también amenazo con imputarle porque no veo buena voluntad por su parte, y lo peor de todo, si esto acaba sucediendo, el papel de Pedro Sánchez como presidente del gobierno queda, vamos, completamente pendiendo de un hilo. Sabemos que es capaz de todo y puede salirnos con cualquier tipo de jugada y de jugarreta, pero la situación por parte de Pedro Sánchez es completamente límite y por ese motivo no se ha desvelado dónde se va de vacaciones. Es un lugar misterioso, quizás bastante cerca de Madrid, no vaya a ser que una imputación sorpresa y quizás inesperada por parte del presidente del Ejecutivo vuelva a amargar la existencia y vuelva a complicar las vacaciones. Unas vacaciones que será de la siguiente manera, con una Begoña Gómez imputada hasta el mes de septiembre, hasta finales de septiembre, y una situación completamente límite por parte de un presidente del gobierno que está cada vez más acorralado, tanto en lo político como en lo familiar, como en lo personal, y cada vez más contra las cuerdas. Vamos a ver cuáles son las reacciones y vamos a ver si efectivamente, como señalaba ayer Vito Queires, el juez Peinado sorprende hoy viernes o este próximo lunes anunciando la nueva citación de Pedro Sánchez, la imputación, que ya sería verdaderamente tremendo, o qué pasos va a seguir dando mientras siga siendo el juez titular de ese juzgado número 41 de instrucción. Y es que recordemos que la querella criminal presentada por Pedro Sánchez para recusar al juez para apartarle del caso ha sido simplemente recibida, ha sido simplemente verificada por parte de las dependencias judiciales como que ha llegado, como que ha entrado, ¿no? Como que ha sido registrada, pero la respuesta y la resolución también tendrá que esperar a septiembre. Por lo tanto, el juez tendrá mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para trabajar y todo el tiempo del mundo para precisamente buscar ese objetivo, llegar hasta el final y esclarecer qué es lo que hizo Begoña Gómez y qué grado de responsabilidad tendría o habría tenido su esposo, el presidente todavía del gobierno. No sabemos, eso sí, durante cuánto tiempo.